Vea pues, hoy arranco con una ensalada que está tan buena que hasta el vecino se asoma a ver qué estoy preparando, ¿cierto? Hágale pues, porque esto empieza facilito, pero termina en una combinación que uno prueba y dice, ¡Ave María, qué cosa tan rica! Empiezo esta belleza con 100 gramos de espinacas. Estas las lavo muy bien, hoja por hoja, con paciencia como debe ser. Luego, de manera natural, las pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Uso ahora 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo y las corto en trozos pequeños. ¿A usted cómo le gustan las almendras en la ensalada? ¿Bien pequeñitas o en trozos más grandes? Cuente pues en los comentarios. Si usted quiere seguir viendo ensaladas como esta, tenga en cuenta que el sistema se las muestra más a quienes se suscriben, comentan o dan me gusta. Es la forma en que reconoce sus preferencias. Cuando usted participa, el contenido vuelve y se repite en su pantalla. Así siempre tendrá nuevas ideas a la mano. Sigo con una manzana roja. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, las corto en cubos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Es el momento de retomar las espinacas. Estas las seco muy bien, luego las corto en tiras delgadas. Este detalle hace que la ensalada se mezcle mejor y que cada bocado tenga de todo un poquito. Ahora voy con 100 gramos de queso mozzarella. Este lo corto en cubos medianos. Este ingrediente es de mis preferidos porque aporta proteína, suavidad y un contraste delicioso con lo crocante de la almendra. ¿A usted el queso le gusta en cubos grandes o pequeños? Vea pues, deje el comentario. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera combino todo, por lo tanto agrego las espinacas, la manzana roja, las almendras, 50 gramos de arándanos rojos deshidratados y el queso. Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego una cucharadita de mostaza, añado 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, sumo una cucharada de miel de abejas, exprimo el jugo de un limón, añado una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para quienes buscan comer saludable. La puedo acompañar con pollo a la plancha, pescado, una proteína asada o incluso sola porque queda completísima. Y vea pues, si esta receta le gustó, compártala, suscríbase al canal, deje un comentario contando qué ingrediente le gusta más en una ensalada y regáleme ese me gusta, que eso ayuda muchísimo a seguir trayendo recetas bien sabrosas aquí en el canal de las ensaladas, ¿cierto?